Bendiciones. Esta es tu hermana y amiga Keren Sánchez. Una vez más trayéndote una palabra de vida para tu día. Y hoy seguimos con nuestro estudio acerca del poder de la oración de madrugada, el poder de la oración de medianoche, de día, de tarde, a cualquier hora que decidas orar e interceder. Y estamos hablando de armas poderosas que podemos utilizar como creyentes a la hora de orar. Entre ellas, enseñamos que una de las armas es la alabanza y tu adoración. También utilizar el nombre de Jesús, la sangre de Jesús y también los ángeles. Son armas poderosas que podemos utilizar cuando estamos orando, cuando estamos intercediendo, para que el Señor pueda obrar efectivamente a través de tu oración. Y hoy vamos a continuar con otra arma letal, con otra arma poderosa. Y esta arma es el ayuno. Sí, así es. El ayuno es otra arma poderosa en la mano tuya como creyente. El ayuno es otra arma que podemos utilizar cuando estamos orando y queremos ver resultados. El ayuno consiste simplemente en abstenerse y esta abstención voluntaria de comida, de alimento. Y si quieres saber un poquito más de esto, puedes ir a tu Biblia en Marcos capítulo 9, versículo 17. Vamos a leerlo. Marcos capítulo 9, versículo 17 al 18. Dice así: un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo: Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar. Y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo y él echa espuma por la boca. Rechina los dientes y se pone rígido. Así que les pedí a tus discípulos que echaran fuera al espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, reprendió al espíritu maligno. Escucha, espíritu que impides que este muchacho oiga y hable, dijo. Te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entre en él. Entonces el espíritu gritó, le causó otra convulsión violenta al muchacho y salió de él. El muchacho quedó como muerto. Un murmullo recorrió la multitud. Está muerto, decía la gente. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. El versículo 29 dice: más tarde, cuando Jesús quedó a solas en la casa con sus discípulos, ellos le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar este espíritu maligno? Y Jesús le dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Así es. Este género no puede salir sino con oración y ayuno. Vemos aquí como los discípulos de Jesús, ellos intentaron expulsar un espíritu maligno de este chico en este caso, pero realmente ellos no pudieron. Entonces, ¿qué pasó? El padre de este muchacho, ¿qué hizo? Lo llevó directamente a Jesús, ¿sí? Y se quejó delante de Jesús de que sus discípulos no habían podido hacer el trabajo, no habían podido hacer lo mismo que Jesús hacía. ¿Sabes qué pasó? Jesús reprendió, sí, moderadamente reprendió a sus discípulos. Y luego, ¿qué hizo? Expulsó al espíritu y el muchacho fue totalmente liberado. Después de este acontecimiento, ¿sabes lo que pasó? Pues Jesús y sus discípulos estaban solos en la casa y ellos vinieron y le preguntaron: ¿por qué no pudimos expulsar el espíritu, Señor? ¿Por qué no pudimos expulsar al espíritu maligno? Entonces Jesús, el Señor Dios, le reveló el secreto. Sí, le reveló el secreto. Y le dijo: este género no puede salir sino con oración y con ayuno. Este fue el secreto que Jesús le reveló a sus discípulos. Pues déjame decirte que hay un nivel de autoridad espiritual que tú y yo no podemos alcanzar sin el ayuno y la oración.
es importante que observemos que no podemos separar a estos dos. No podemos separar el ayuno de la oración. No podemos ayunar sin orar. No. Cualquier ayuno sin oración simplemente se convierte en algo automático. Es como si fuera una huelga de hambre. Y eso lo vemos cuando cuando los discípulos le preguntaron a Jesús acerca de por qué no pudieron sacar este espíritu. Y también cuando Jesús vio el nivel de que realmente era un demonio y que tenía que ser expulsado, Él explicó que era con oración y ayuno. Sí, con oración y ayuno. Oración y ayuno, sí, ¿me escuchaste bien? Y esto explica claramente que hay algunos espíritus que no pueden expulsarse solamente con oración. Hay que unir los dos, ayuno y oración. Y esto no es una clase particular, claro que no. ¿Y sabes por qué? Bueno, porque hay niveles de autoridad en el reino espiritual, hay niveles de autoridad y todo en este reino funciona con niveles, funciona con órdenes, funciona con leyes estrictas, funciona con autoridad y funciona con mandatos. Por eso que en la guerra espiritual, la oración y el ayuno tienen roles muy importantes y esto ayuda a aumentar nuestra autoridad en el mundo espiritual. E incluso los agentes de las tinieblas entienden este principio muy bien, ellos entienden este principio muy claro y es por eso que ellos ayunan mucho para ganar poder espiritual. Los agentes del mundo de las tinieblas, ellos saben que mientras más ayunan, ellos pueden alcanzar mayor nivel espiritual y mayor autoridad en el mundo espiritual. Cuando tú y yo, como creyentes, como cristianos, cuando tú y yo nos disponemos a ayunar, a humillar nuestro cuerpo y alma, y a la vez que fortalecemos nuestro espíritu, el ayuno hace que nuestro espíritu esté receptivo, que nuestro espíritu esté alerta y que nuestro espíritu esté poderoso. Sí, entiende la importancia del ayuno. El ayuno atrae la atención y la fuerza del reino espiritual y el ayuno tiene una influencia sobre Dios, sobre Satanás y el hombre. Así que es importante que entiendas el poder de esta alma espiritual a la hora de orar. Y como ya dijimos, el ayuno va junto con la oración. Podemos orar sin ayunar, sí, claro, puedes orar cuantas veces quieras sin ayunar, pero no podemos no podemos ayunar sin orar. Cualquier ayuno que se realiza sin oración es como dijimos anteriormente, es como morirse de hambre, es como si fuera una huelga de hambre. Y el ayuno debe hacerse en humildad, claro que sí, debe hacerse concentrado en la fe, debe hacerse concentrado en la oración. Y es importante que recordemos que Jesús le reprochó a los fariseos cuando ellos ayunaban para mostrarse públicamente y atraer la atención de los demás. Ellos lo hacían para que lo vieran. Y para que este ayuno sea genuino, solo debe ser un asunto entre la persona que ayuna y Dios. Al menos que sea que estés en una actividad de grupo o que la iglesia declare que hay un ayuno congregacional o que decidas ayunar con 2 o 3 personas, con una persona, solamente ellos deben saberlo, la persona con la que vas a ayunar o el grupo o la iglesia, pero no es algo que vas a estar gritando a los 4 vientos, estoy en ayuno. Amén. Ahora vamos a volver a la razón de la cual Ahora vamos a hablar a la razón por la cual los discípulos no pudieron expulsar al demonio en aquel muchacho, en aquel joven. Primero, Jesús lo reprendió por falta de fe. Sí, Jesús lo reprendió. Y después, cuando ellos estuvieron solos con él, ¿sabes qué? Jesús le dijo que este género debería tratarse con ayuno y oración. Pero Jesús pudo hacerlo. ¿Por qué? Bueno, porque Jesús vivió una vida de ayuno, una vida de oración. Y el fundamento de la victoria de Jesús sobre Satanás a lo largo de su ministerio fue puesto cuando éste comenzó. Así es. Jesús, él era el Hijo de Dios, pero necesitaba aquella disciplina espiritual igual que tú, igual que yo. La disciplina espiritual para comenzar y ganar su guerra con Satanás en la tierra.
Así que inmediatamente después de su bautismo en el río Jordán, el Espíritu de Dios lo llevó al desierto por ¿cuánto? 40 días y 40 noches. Y allí estuvo Jesús ayunando y orando. Es así, Jesús sentó las bases de su ministerio allí en el desierto. El diablo vino para abortar la misión, pero Jesús lo venció. Jesús preparando de esta manera el terreno para las derrotas, el terreno para las humillaciones continuas del reino de las tinieblas durante todo el ministerio de Jesús en la tierra. La batalla del desierto, como me gustaría llamarla en este momento, fue importantísima. Esa batalla en el desierto que Jesús tuvo fue vital para que el triunfo de Jesús en su ministerio. ¿Y sabes qué? Él ganó por medio del ayuno. Jesús ganó la victoria. Y esto lo podemos buscar en Mateo capítulo 4, de versículo 1 al 2. Mateo 4, 1 al 2 dice así. Luego, el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. ¡Wow! Sí, el diablo usó todos los métodos para tentar a Jesús, pero él resistió, Jesús resistió. Después de todo el proceso, el enemigo, el diablo se fue decepcionado. Y sin embargo, el fundamento había sido puesto. Todo lo que necesitaba a partir de entonces era alimentar la victoria ya ganada por medio del ayuno, por medio de ayunos y oraciones periódicos. Ya sabemos que él pasó mucho tiempo orando, que Jesús pasó mucho tiempo en las montañas, en el templo y en la noche para mantener el fuego ardiendo. Jesús tuvo la victoria por medio de su ayuno, por medio de su espíritu obstinado, que no huía del orden, no huía de lo que tenía que hacer. Los discípulos no pudieron, claro, ellos no pudieron expulsar porque ellos no estaban operando al mismo nivel de preparación, al mismo nivel de autoridad espiritual que Jesús tenía en ese momento, ya que él se había preparado en ayuno y oración. Así que el llamamiento, el don de Dios puede estar ahí en ti, pero necesitamos ayuno. Tú y yo necesitamos orar más, leer la palabra y andar en santidad para así activar esos dones, esos talentos que están en tu vida, ese potencial que Dios tiene preparado cuando te activa a través del ayuno y la oración. Así que vamos a ayunar. El ayuno despierta, el ayuno perfecciona, el ayuno explota los dones y el llamamiento de Dios en tu vida. El ayuno explota los dones que Dios tiene en nuestra vida. Así que es importante que entiendas lo importante de orar ayunando o ayunar orando. Déjame decirte que originalmente Jesús tenía el llamamiento en su vida, pero realmente la experiencia del desierto, ese tiempo que estuvo a solas en oración y ayuno, lo perfeccionó y después explotó el ministerio de Jesús. Por eso fue que inmediatamente después de esta experiencia, él comenzó su ministerio en la tierra. Y todos sabemos lo que pasó después. Él salió del ayuno y de la oración en los 40 días y ahí después de esto eligió a sus discípulos y empezó a trabajar en señales, en poder, en milagros, en sanidad y comenzaron a fluir de él. Y esto es porque hay un gran poder en tu ayuno, hay un gran poder cuando oras y cuando ayunas. Así que vamos a poner en práctica esta arma poderosa. Otro ejemplo también que encontramos en la Biblia es Pablo. Saben que el apóstol Pablo tuvo la misma experiencia que Jesús. También él comenzó su ministerio con una experiencia en el desierto. Sí, cuando nuestro Señor lo encontró, no sé si recuerda, él iba camino a Damasco y Jesús lo encontró al perder la vista en este proceso camino a Damasco. Su compañero lo llevaron luego a Damasco, donde ayunó 3 días. Él ayunó por 3 días y después de eso Dios envió a Ananías para ministrarlo y su vista fue restaurada después que Ananías oró por él. Pero luego Pablo mismo nos cuenta que la palabra de Dios, que inmediatamente después él fue al desierto donde fue preparado y equipado, sí, para el ministerio por el propio Señor.
Él dijo que él había tenido revelaciones directas de Jesucristo mismo y ningún hombre le enseñó. Él fue al desierto. Y ahí tuvo las experiencias. Si quieres saber más sobre esto, puedes leer conmigo en Gálatas capítulo 1, versículo 15 y 17. Gálatas capítulo 1, versículo 15 y 17. Dice así: pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar con ningún ser humano. Tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo de los que eran apóstoles antes que yo. En cambio, me fui a la región de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco. Esto lo encontramos en Gálatas capítulo 1 del 15 al 17. Así que antes de su llamamiento, Pablo fue al desierto de Arabia a ayunar, a orar y a esperar en el Señor. Allí Dios le reveló grandes cosas acerca de su ministerio, grandes cosas, y él allí tuvo visiones del cielo. Si fueron visiones exclusivas, eran visiones privilegiadas que estuvo el apóstol Pablo en ese tiempo. Inclusive él nos cuenta en la palabra de Dios, él habla que una vez fue llevado al cielo y allí él vio y vivió tantas experiencias extraterrestres, indescifrables, tantas experiencias inusuales, tantas experiencias indescriptibles, y él inclusive dice que se le había prohibido totalmente divulgar entre los mortales esas experiencias que él había tenido. Dios preparó a este apóstol Pablo. Dios le dio gran sabiduría, Dios le dio grande autoridad, Dios le dio grandes revelaciones. Y no es extraño que haya predicado con tanto poder, que haya predicado con tanta convicción, con tanta sabiduría, con tantas señales y prodigios, porque él tenía una gran autoridad sobre Satanás y su reino de las tinieblas. Sí, él fue a ayunar a Arabia, él fue a ayunar, y si quieres leer un poquito más, busca tu Biblia en Isaías 21, versículo 13 al 14, dice así: este es el mensaje que recibí acerca de Arabia. Oh caravanas de Dedán, escóndanse en los desiertos de Arabia. Oh gente de Tema, lleven agua a esta gente sedienta, alimento a estos refugiados agotados. Así es. Así que para la próxima vamos a continuar con nuestro estudio acerca del poder del ayuno. Es una alma poderosa que tú y yo podemos utilizar cuando estamos orando en la madrugada, en la noche, al mediodía, en la tarde, en la mañana, cuando quiera que estés orando. Así que recuerda incluir esta alma poderosa del ayuno. Dios te bendiga grandemente. Y será hasta la próxima cuando continuaremos con nuestro estudio acerca del poder de la oración de medianoche, el poder de la oración de madrugada. Seguiremos con la parte de esta alma poderosa, el poder del ayuno. Así vamos a hablar de Arabia, de este lugar donde Pablo fue a ayunar y otras cositas más. Dios te bendiga grandemente. Esta fue tu hermana y amiga Keren Sánchez. Bendiciones. Hasta la próxima.